La caída de México Tenochtitlan. El 13 de agosto de 1521, marcó un antes y un después en la historia de México y del mundo. Ese día, la gran ciudad de México Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica, cayó en manos de los conquistadores españoles. Hoy, exploraremos los eventos que llevaron a esta caída y las consecuencias que cambiaron para siempre el destino de una civilización. Precedentes cruciales. Después de la derrota de los españoles en la llamada Noche Triste en junio de 1520, Cortés buscó reponerse y reagrupar sus fuerzas en Tlaxcala y planear un nuevo ataque a la ciudad. El conquistador reforzó su ejército, que además de españoles, contó con la ayuda crucial de los tlaxcaltecas y miles de guerreros indígenas enemigos de los mexicas. Preparativos para el sitio. El extremeño sabía que tomar un lugar como Tenochtitlan, ciudad situada en un lago, no sería fácil. Notó que la batalla no solo se daría por tierra, sino al ser una metrópoli lacustre, la batalla también se desarrollaría de manera acuática. Entonces ordenó la construcción de 13 bergantines, pequeñas embarcaciones que permitirían a sus tropas moverse con agilidad por las aguas del lago de Texcoco. El asedio. El sitio comenzó en mayo de 1521, duró 3 meses, y durante este tiempo las tropas de Cortés atacaron sistemáticamente la ciudad. El ejército se dividió básicamente por 3 frentes para controlar cada una de las calzadas que conectaban a la ciudad. Al sur por la calzada Iztapalapa, con las tropas de tierra al mando de Cortés. Al poniente, en la calzada Tlacopan con el Real dirigido por Pedro de Alvarado. Finalmente, por el Tepeyaca Gonzalo de Sandoval atacó con sus soldados. Otra de las estrategias utilizadas durante el sitio fue el corte del suministro del agua potable. Se cortó el acueducto que traía el vital líquido esencialmente de Chapultepec. Enfermedades y hambre. Pero no solo las armas y la estrategia jugaron un papel crucial. La viruela, una enfermedad traída por los europeos para la cual los tenochcas no tenían defensas naturales. Esta epidemia devastó a la población mexica. La viruela y el hambre cobraron miles de vidas en la capital tenochca. El ascenso de Cuauhtémoc. Tras la muerte por viruela del tlatoani Cuitláhuac en noviembre de 1520, el Consejo Supremo Mexica eligió y proclamó a Cuauhtémoc Huey tlatoani del imperio. El gran orador era un noble señor de Tlatelolco. Y sería el último gobernante mexica que existiría. La defensa del águila que desciende. Después de la Noche Triste el Huey tlatoani incrementó las defensas de la capital, mandando levantar murallas y cavar fosas. Además, buscó inútilmente alianzas con los pueblos que los tributaban, pero estos se negaron a combatir a los europeos. La defensa de Tenochtitlan no empezó con el asedio, comenzó desde antes. Se buscó detener el avance de Cortés desde Tlaxcala. Los mexicas en varias ocasiones trataron de detener la construcción de los bergantines, impidiendo que llegara a Tlaxcala la madera y los materiales para su elaboración. Al llegar a Texcoco, Cortés envió mensajes a Cuauhtémoc exigiendo su inmediata rendición. Este se negó, prefirió morir peleando antes de rendirse a los conquistadores. Cuauhtémoc y sus guerreros lucharon afanosamente con las pocas fuerzas que contaban para resistir el asedio. La caída de la ciudad y la captura de Cuauhtémoc. El 13 de agosto de 1521 llegó el final. El conquistador y sus aliados indígenas lograron entrar a la ciudad. Cuauhtémoc decidió romper el cerco, pero fue derrotado y tomado prisionero en una canoa mientras intentaba escapar por el lago. Su captura simbolizó el fin de una era y el inicio de otra. La caída de Tenochtitlan no solo significó la derrota militar de los mexicas, sino también el comienzo de la colonización española, la transformación y el nacimiento del pueblo de México.
La grandiosa ciudad que alguna vez fue el corazón de un imperio quedó en ruinas. El 13 de agosto nos recuerda la resistencia y la tenacidad de un pueblo que luchó hasta el final. México Tenochtitlan cayó, pero su espíritu perdura en cada rincón de la Ciudad de México.